En la primera parte vimos que el mundo que observamos no es el mundo real o externo, sino una imagen filtrada y procesada por nuestros modelos mentales. Que no podemos intervenir en los hechos que observamos, dado que son externos, pero sí podemos intervenir en la interpretación que hacemos de los mismos. Ahora veamos, existen diferentes maneras de interpretar la realidad. Vamos a ver dos posturas. Otra vez el tráfico me hizo llegar tarde. Me demoré porque salí tarde. Pido disculpas. Mi jefe no me entiende. Buscaré la forma de comunicarme mejor. La vida es injusta con mi situación. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Me tiene harta con su impuntualidad. Es un irresponsable. Me molesta que llegues tarde. ¿Podrías llegar a horario? Bien, acá vemos que existen dos posturas, ¿no? Veamos. El sujeto de la columna izquierda explica la situación como si no fuera responsable de la misma, perdiendo todo poder para cambiar la situación. Ahora, el sujeto de la columna derecha observa la misma realidad que el de la izquierda, pero interpreta de una manera que le abre posibilidades para entablar acciones que lo lleven a mejorar su situación. Vemos que en la columna izquierda el sujeto utiliza un lenguaje descriptivo, es decir, que su compromiso está con describir lo que pasa. Ahora veamos la diferencia con el sujeto de esta columna. Este sujeto explica la situación de manera responsable, es decir, desde su observador. La persona tiene poder para cambiarla al adoptar esta actitud responsable, dado que puede elegir las interpretaciones, es decir, puede modificar las interpretaciones que le limitan por aquellas que le abran posibilidades para diseñar acciones que le permitan lograr lo que quiere. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, que el compromiso, el sujeto de la derecha, está con hacer que las cosas pasen. Y utiliza un lenguaje generativo, es decir, que se para en el presente, observa la situación y mira a futuro. Y para ello utiliza actos lingüísticos como ser las declaraciones, al identificar lo que quiere lograr y declarar lo que va a hacer para poder lograrlo, como en el caso de que va a buscar otras maneras de comunicarse, por ejemplo. También hace pedidos al identificar la situación, lo que le disgusta y lo que quiere mejorar. Empiezan a realizar acciones, es decir, a planificar acciones que lo lleven a eso que busca, es decir, identifica que le molesta que la persona llegue tarde, entonces, ¿cómo puede hacer para cambiar esa situación? Manifestarle esa molestia y hacerle un pedido. Ahora, si la persona acepta el pedido, se compromete a responder ante ese pedido. Tampoco es nuestra responsabilidad lo que la otra persona haga o no, eso habla de la consistencia que tiene la persona que llega tarde entre lo que dice y hace, que eso tampoco está bajo nuestro control, pero sí podemos comenzar desde un lugar más activo, utilizando actos lingüísticos que nos muevan del lugar en el que estamos y que nos lleven al lugar en el que queremos estar, es decir, que ya no vamos a quedarnos en el lenguaje descriptivo, observando la situación como personas ajenas, que no podemos intervenir en esa realidad, sino que vamos a usar un lenguaje que genere una nueva realidad, una realidad mejor, una realidad en donde nos sintamos más a gusto. Esto es posible. El hecho está en hacernos cargo de lo que queremos cambiar y ponerlo en práctica. Es mucho más fácil quedarnos en la espera de que la otra persona cambie, pero eso no está bajo nuestro poder. Podemos pasarnos una vida entera esperando que la otra persona cambie. Lo que sí podemos hacer
es accionar desde nuestro lugar. Entonces, como habíamos visto, observamos los hechos y nuestra mente, mediante nuestros modelos mentales, realizan una representación de esa realidad que vemos, y lo que vemos en realidad es esa representación. Entonces ya no vemos solo hechos, sino que vemos los hechos más nuestras interpretaciones, y al ser una interpretación consciente, esto es lo que nos permite diseñar la realidad que esperamos. Si observamos que existen incompetencias a desarrollar en nuestro ambiente laboral, mediante una mirada consciente podemos empezar a identificar cuáles son esas incompetencias y accionar entre todos para generar ese clima ideal que todos deseamos. ¿Cómo? Convirtiendo las interpretaciones que nos quitan poder en nuestra vida por aquellas que nos dan poder, es decir, haciéndonos cargo de nuestra cuota de responsabilidad de la situación y accionando en consecuencia. Bien, quiero compartirles una frase de Viktor Frankl que me gusta mucho. Dice que todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas: el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación, si no está en nuestras manos cambiar una situación que nos produce dolor. Siempre podremos escoger la actitud con la cual afrontar ese sufrimiento. Esto fue un fragmento extraído del libro El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que se lo recomiendo para quienes no lo hayan leído o lo quieran leer. Bueno, ¿qué aprendimos hasta aquí entonces? Es que ante una misma situación o hecho podemos interpretarlo como problema o como posibilidad de mejora, podemos quedarnos en la explicación de los hechos mediante un lenguaje descriptivo, usando afirmaciones para describir esos hechos y atribuyéndole sentido a esas afirmaciones mediante los juicios u opiniones que emitimos, es decir, la interpretación que hacemos de lo que vemos. O podemos adoptar la actitud que sugiere Viktor Frankl, es decir, elegir qué actitud adoptar frente a las situaciones, dado que somos libres de hacerlo. Y está en nosotros aprender a utilizar este lenguaje generativo que nos permite crear una nueva realidad mediante estos actos lingüísticos que lo vamos a desarrollar con mayor detalle en la unidad siguiente. Pero aquí los dejo para mencionarlos. Las declaraciones, los pedidos, ofertas y promesas son aquellos actos lingüísticos que nos incitan a accionar y nos comprometen con hacer que las cosas pasen. Esta es otra frase que quiero compartirles, que dice que mientras la víctima se enfada y se siente impotente ante su vida, el responsable emprende el viaje hacia el destino que desea. La invitación es que elijamos ser responsables de ahora en más, y que si no nos gusta nuestra realidad, sepamos que podemos movernos, que podemos modificarla, dado que no somos árboles. Esto fue todo por esta unidad. Muchas gracias. Ante cualquier duda o consulta estoy a disposición.